Y antes de comenzar, Inge, si quieres ir, vamos a que compartas tu pantalla y antes de que arranques, voy a permitirme leer una breve semblanza de tu trayectoria profesional. Gracias. Sí. Bueno, el ingeniero Raúl Bracamontes tiene una trayectoria profesional a nivel internacional muy destacada. Él es ingeniero civil, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, el ITESO. De 2018 a la fecha es el CEO y fundador de Bracamontes Consulting. Es consultor de concreto lanzado, capacitador, certificador ACI, supervisor de la construcción del drenaje de lluvia con concreto lanzado en Las Vegas, Nevada, de 2018 a 2019. También años anteriores ha trabajado para ADRA Ingeniería, certificado como lanzador de concreto en proceso vertical por la American Concrete Institute. También ha sido agente capacitador externo para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con número de registro BAJR 721211-190, en concreto lanzado, seguridad en la construcción, tecnología del concreto, uso de herramientas diamantadas y trabajos en alturas, demolición, perforaciones y corte diamantado, anclajes y sistemas de fijación, consultoría en concreto, reparaciones, aditivos para concreto, diseños de mezcla y aplicación de concreto lanzado para soporte del terreno, sistemas de soporte delgado para túneles, control de aguas subterráneas y sistemas contrafuego. Algunos trabajos realizados ha participado en la estabilización de taludes y portales del túnel en la autopista Guadalajara-Compostela, corte submarino del puente Tonalá en Tabasco con hilo diamantado, aplicación de concreto lanzado al drenaje profundo de la Ciudad de México, aplicación de concreto lanzado en el Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, inyección de cemento para control de aguas en mina por David en Oaxaca, estabilización de taludes en carreteras Guadalajara-Colima, instalación de tubos para aguas en mina Nucay en Guerrero, corte de las estatuas de la Ruta de la Amistad para la reubicación con hilo diamantado en la Ciudad de México, aplicación de concreto lanzado en la Lumbrera 7 del Estado de México, reforzamiento del túnel con concreto lanzado en Chiapas, corte de puentes ferroviarios y carretero en la Laguna Cuyutlán, Colima, demolición controlada del muelle Atraque Cozumel después del paso del huracán Wilma. También ha ganado diferentes premios internacionales, el tercer lugar mundial en el concurso de demolición controlada en el 2009, organizada por la Asociación Internacional con sede en Suiza. También ha sido gerente técnico de la compañía Yenmar México y también en Chile, consultor internacional en sistemas de soporte, anclajes, asesorías en campo, pruebas de extracción de 2010 a 2012. Trabajó en Chile, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Mali, Nicaragua y Perú. También ha sido miembro de las siguientes asociaciones: de la ASA, American Shotcrete Association, AMITOS, Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles, como director de comités técnicos. Ha participado en la mesa directiva del 2002 al 2004. También ha sido miembro honorario del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. Y también pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles de León. Tiene diversos cursos impartidos. El más reciente curso, Problemas y Causas del Concreto Lanzado en el Mundo del Concreto en 2020 en Las Vegas, Nevada. Ofrece certificación de lanzadores del ACI en Chicago 2020, Seminario Internacional de Concreto Lanzado en Perú en 2019, concreto lanzado para obras subterráneas también en Perú en el 2019, Seminario Internacional de Concreto Lanzado en México en 2019, ha certificado lanzadores de ACI en Washington, Chicago, Ciudad de México, San Luis Potosí, Houston, Dallas,
y también ha impartido el curso El arte del concreto lanzado en el mundo del concreto en el 2019 en Las Vegas, Nevada. Solamente por mencionar algunos. También participó en la certificación de lanzadores de concreto IMSIC 2016 en Fresnillo, Zacatecas. Pues tiene una extensa trayectoria profesional. También tiene diferentes artículos y libros publicados. Solamente voy a mencionar algunos. Colocación y acabado de las superficies de concreto lanzado en el 2019. Problemas y sus causas en el concreto lanzado en 2018. Manual para el diseño y aplicación del concreto lanzado 2017, el libro en su segunda edición. Manual para el diseño y aplicación del concreto lanzado en el 2014. Revista Monolito del Colegio de Ingenieros Civiles de León, artículos de seguridad en la construcción en las publicaciones del 2017, Seguridad en la construcción, libro en revisión para su publicación, concreto lanzado para construcciones subterráneas, tercer lugar en el concurso Popul del Instituto Mexicano del Cemento, concreto lanzado, un libro que publica el IMSIC en su primera edición del 2002. Y bueno, solo por mencionar una breve semblanza de la trayectoria profesional del ingeniero Raúl Bracamontes. Ingeniero Raúl, pues te cedo la palabra y volverte a agradecer a nombre de Element 5 Química Aplicada, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, ACI Capítulo Noroeste, la empresa Shotcrete y la empresa Concreto Lanzado de Fresnillo. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran orgullo el poder estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre la sustentabilidad del concreto lanzado. Igualmente, pues quiero agradecer mucho a Element 5, al ACI, el capítulo noreste, al IMSIC, a Concreto Lanzado de Fresnillo, por su apoyo y por esta invitación que me hicieron. La idea de esta plática, pues digo, es explicar un poquito de las características de sustentabilidad que nos ofrece el concreto lanzado. O sea, mi idea pues va a ser revisarlo, algunas definiciones, ver lo que es un caso práctico de lo que estábamos realizando aquí en Las Vegas, en la construcción de este drenaje para evitar inundaciones y pues viéndolo desde un punto de vista sustentable. Entonces, pues vamos a dar inicio a la plática del día de hoy. Muy bienvenidos todos y muchas gracias por estar acompañándonos aquí esta mañana. Entonces, para empezar, pues digo, vamos a iniciar definiendo qué es el concreto lanzado. El concreto lanzado, pues es un mortero neumáticamente proyectado a gran velocidad contra una superficie. O sea, el concreto lanzado, pues aquí vemos una foto de una aplicación manual en el proceso de construcción de los canales que estábamos realizando aquí en Nevada. Digo que es un sistema muy versátil y lo iremos describiendo a lo largo de esta plática en esta mañana. Entonces, la característica principal del concreto lanzado es que es colocado a gran velocidad contra una superficie sobre la cual pues, va a obtener su colocación, su compactación y sus características que le estará dando el lanzador, las propiedades finales de ese concreto al momento de colocar ese concreto. Existen dos métodos de concreto lanzado, lo que es el concreto lanzado vía húmeda y lo que es el concreto lanzado vía seca. Básicamente la diferencia entre uno y otro pues es el momento en donde tú adicionas el agua. En el caso del concreto lanzado vía seca, tú mezclas materiales, lo que es cemento, arena, grava, sin agua, lo adicionas al equipo, como vemos en la foto. El equipo transporta el material por aire comprimido hacia la boquilla. En la boquilla adicionas el agua y entonces al momento de colocarlo lo estás humectando, colocando, compactando, todo simultáneamente. En el caso del concreto lanzado vía húmeda, pues lo que tú haces es, ya vienen todos los ingredientes mezclados dentro del equipo de la mezcla de concreto, se adiciona en una bomba de concreto, la bomba impulsa el material hacia la boquilla y en la boquilla tú le adicionas aire para darle la velocidad que necesitas para la adecuada colocación y compactación de este concreto. Entonces, existen también dos formas de aplicarlo, la aplicación manual o robótica, que ya en la minería, pues prácticamente la mayoría de las aplicaciones son robóticas,
Pues hay muchísimos trabajos que se siguen haciendo de una forma manual. Como decíamos, el concreto lanzado vía húmeda. Aquí vamos a ver un pequeño video para ver lo que es la aplicación del concreto lanzado. Voy a quitar el sonido para que no haya tanto ruido y poder hablar al mismo tiempo. Digo, aquí lo que estamos viendo es una colocación de concreto lanzado vía húmeda en un panel de prueba previo a la realización de los trabajos, donde pues, se va a evaluar las características de la mezcla, el adecuado recubrimiento del acero de refuerzo, la técnica de colocación. Y entonces, acá es un prerequisito, antes de cualquier aplicación de concreto lanzado, en realizar estos paneles a escala real con las situaciones más complicadas del acero de refuerzo para garantizar que el personal tiene la capacidad para hacer ese trabajo, que las mezclas tienen las características adecuadas para su colocación, que tenemos los equipos adecuados y que al final del día vamos a obtener un resultado con una excelente calidad en lo que estamos buscando. Pues aquí vimos una aplicación manual de concreto lanzado vía húmeda. Aquí veremos rápidamente lo que es una aplicación robótica en un concreto lanzado vía húmeda con uno de los equipos más modernos, colocando pues aquí el concreto lanzado de interior mina. Entonces, ya ahorita los equipos tienen mucha influencia en la calidad final del concreto lanzado. Eso lo explicaremos un poquito más adelante, lo cual tiene que ver también con la sustentabilidad de este sistema de colocación de concreto. Vemos pues al operador llegar al sitio de trabajo, encender el equipo, hacer, en este caso el equipo cuenta con un escáner, ese escáner hace un barrido de la superficie donde se va a aplicar el concreto lanzado y nos va a generar una imagen en 3 dimensiones previo a la colocación del concreto, ahí pues el cual nos va a ser muy útil. Una vez que el robot termina su escaneo, nos hace el dibujo ahí en la pantalla y vemos la imagen en 3 dimensiones, la cual podemos rotar, girar, todo eso. Y en este caso son robots tan modernos que tienen 3 formas de operación, lo que es automático, semiautomático y manual. Aquí en el tablero vemos pues, digo, el bombeo de concreto, vemos la dosificación del aditivo acelerante, nos marca aquí la temperatura del concreto y así mismo pues igual la presión de aire que se está utilizando. Entonces, estos robots en aplicación manual, el automático, es decir, el robot en aplicación manual, el operador es responsable de todas las funciones. En operación semiautomática, el robot va a mantener la distancia de la perpendicular a la superficie y la distancia de la boquilla a la pared. Y en la aplicación automática, el robot se hace cargo de todas las aplicaciones. Entonces, de esta forma, pues bueno, con una baja pulsación, con un adecuado espesor de capa, con un adecuado procedimiento de colocación de concreto, se van a tener espesores mucho más uniformes, evitando problemas de espesores deficientes o poniendo sobreespesores que a final de cuentas todos esos sobreespesores tienen que ver con un incremento en los costos de colocación, o sea, al disminuir el rendimiento de los metros cúbicos de colocación que estamos utilizando. Entonces digo, ya una vez que se termine el trabajo, podemos utilizar el escáner, volvemos a escanear y hacemos un comparativo entre la área recién lanzada y el área colocada anteriormente, y entonces podemos marcar con diferentes colores zonas potencialmente con espesores deficientes o con sobreespesores, de tal forma que así mejoramos pues, mucho la aplicación y el control de calidad al momento del concreto lanzado. Entonces, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, al final del día, nosotros, si es un concreto lanzado vía seca, si es un concreto lanzado vía húmeda, si es una aplicación manual o si es una aplicación robótica, al final del día, por lo que nosotros queremos es que sea un concreto durable, un concreto resistente, que tenga el desarrollo de resistencias de acuerdo a los requerimientos del proyecto y que cumplan con las especificaciones de contrato. O sea, ahí elegiremos el método, pues dependiendo de los requerimientos del proyecto, condiciones de colocación, accesibilidad,
sobre todo experiencia y entrenamiento del personal que va a colocar ese concreto para darle sus características finales, y con ello pues determinaremos cuál es el método más adecuado para el tipo de trabajo que estamos haciendo. Entonces, el proceso de vía seca, pues digo, pues la mezcla, como decíamos en un principio, es introducida en la tolva. Aquí cae por gravedad, llenan estos cilindros van girando, se adiciona aire comprimido para limpiar los cilindros, más aire comprimido a la salida, y entonces el material va diluido dentro del aire comprimido hacia la boquilla, donde se le adiciona agua pues, para darle la humectación a ese concreto, y esto sería el ejemplo de una aplicación de concreto lanzado. Que me le quito el sonido. Aquí, pues, una de las ventajas que nos ofrece el concreto lanzado vía seca, pues es que te da la facilidad de poder fabricar el material en sitio. Aquí es una mezcla sencillamente de arena y cemento. Esta es una dosificadora volumétrica donde se adiciona la arena y el cemento en una relación más o menos de 4:1. Vemos los mayores compresores que requieren, sobre todo si nuestros equipos traen motores neumáticos. Está la alimentación de la arena. Ahorita veremos la alimentación del cemento. Eso se va mezclando a través de un gusano. Sobre este gusano sube el material. Para descargar se le agrega un preudenecimiento a la mezcla, agregándole hasta un 6% de agua ahí para disminuir la formación de polvo, y cae al equipo para luego ser proyectado y colocado a gran velocidad contra la superficie. Ahí vemos ya el material mezclado y con una ligera adición de agua para minimizar la formación de polvo. Se alimenta el equipo y el material pues es transportado hacia la boquilla, donde el lanzador, en base a su experiencia, regula la cantidad de agua necesaria para lograr la adecuada hidratación y colocación de ese concreto. Ya vemos por la colocación del concreto lanzado vía seca. Ahí está el lanzador. Él, pues ahí con la llave que tiene ahí en la boquilla, pues controla la cantidad de agua, haciendo sus ajustes de acuerdo a su experiencia y y las cosas visuales que él está viendo al momento de colocar. Entonces, esto es así de cierta forma por lo que es el comparativo entre el concreto lanzado vía seca, lo que es el comparativo entre el concreto lanzado vía húmeda, tanto en una aplicación manual como en una aplicación robótica. Pues para quien no tenía idea de qué es el concreto lanzado, pues por lo menos pueda verlo y pueda tener una idea más clara de cuáles son los sistemas y cuáles son las diferencias entre ellos. Entonces vemos aquí la boquilla, vemos la válvula, y ahí está, pues digo, la colocación del concreto lanzado. Entonces, siguiendo con nuestra plática, bueno, ya describimos por lo que es el concreto lanzado vía húmeda, es decir, cómo el equipo pues, empuja la mezcla a través de la manguera. Al llegar a la boquilla, nosotros adicionamos aire comprimido y entonces pues, le damos la colocación a este concreto. Voy a ponerles aquí este video para que vean, digo, la versatilidad que ya empezaremos a ver de las propiedades del concreto lanzado. Entonces, digo, este video es un proyecto muy interesante, que es la construcción de un canal en Australia para llevar agua a la ciudad de Sydney. Aquí, esto se hizo en un tiempo récord, esta construcción, gracias pues ahí al proceso constructivo del concreto lanzado. Y aquí ven el canal principal. Pues es un canal que va a suministrar el 40% del agua potable para Sydney. Y bueno, pues ahí está el proceso. Vemos la aplicación del concreto lanzado manual. El proceso de construcción en base a tableros. La colocación. Y acá, bueno, con el diseño de un rodillo compactador que se montó sobre una excavadora, pues agilizó mucho más el proceso. Entonces se coloca el concreto, se utiliza el rodillo para dar un acabado mucho mejor, garantizar la adecuada compactación de ese concreto. Y bueno, es el proceso constructivo. Aquí el ahorro de tiempo pues fue impresionante. La construcción
de estos, digo, aquí vemos la descarga del concreto, la colocación del concreto, la gente que está atrás dándole el acabado y dándole el terminado ahí a las superficies de concreto, pues digo, de una forma pues muy rápida, y además pues digo, con el rodillo pues ya prácticamente lo deja terminado, donde simplemente habrá que darle algún detalle para dejar pues la superficie especificada de acuerdo a los requerimientos de contrato. Entonces aquí se hicieron 6 kilómetros de canal con este procedimiento, fueron más de 25,000 metros cuadrados de concreto colocados, y estos pues, se colocaban alrededor de 450 metros cúbicos por semana, es decir, haciéndolo en un proceso muy rápido. Entonces, aquí es algo de las formas de cómo el concreto lanzado nos van a ayudar en cuestión de la sustentabilidad. También unas características esenciales del concreto lanzado es que en el concreto lanzado existe el rebote, que es todo material que es rechazado de la superficie receptora. Generalmente manejamos valores en la vía húmeda entre un 8 y un 15%, y pues en la vía seca valores ligeramente mayores. Aquí el rebote pues es un material que no se debe de volver a utilizar dentro del proceso de aplicación del concreto lanzado, entonces pues es un desperdicio que estamos generando durante la aplicación. Y otro de los materiales indeseables pues es el rocío. El rocío son esos materiales finos que vuelan y que son depositados sobre las diferentes áreas, que si no los limpiamos y retiramos de forma adecuada, pues nos pueden afectar las características de adherencia, sobre todo al acero refuerzo, es decir, si lo dejamos que endurezca sobre eso, pues nos va a crear una superficie débil y porosa sobre la cual nos va a afectar la calidad del trabajo que estamos haciendo. Entonces es importante retirar ese rocío que se va generando durante la aplicación. Entonces estos dos materiales, lo que es el rebote y lo que es el rocío, los genera el lanzador. Entonces son partes que nos pueden afectar mucho el trabajo, y por ello es que cada día la certificación de lanzadores se vuelve mucho más importante. Entonces, en resumen, el concreto lanzado no es un producto, es simplemente un sistema de colocación del concreto. El concreto lanzado es concreto, aunque sus procedimientos de colocación, compactación, consolidación y acabado son diferentes. O sea, pero es concreto y debemos de tratarlo como tal. Entonces, entrando ya en materia a lo que nos interesa hablar sobre la sustentabilidad del concreto lanzado, pues aquí empezamos por algunas definiciones. O sea, ¿qué es sustentabilidad o sustentabilidad? O sea, bueno, se refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad lo que propone es satisfacer las necesidades de la actual generación, pero sin que se vean sacrificadas las capacidades seguras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades. O sea, es una optimización de los recursos hoy para que las generaciones futuras tengan los mismos recursos y puedan satisfacer sus propias necesidades. Está claro que la industria de la construcción, pues digo, tiene algunos problemas en cuestión de sustentabilidad. Si hablamos de la producción de cemento, pues es una de las industrias manufactureras pues, de mayor consumo de energía, y que contribuyen con el 5% de la emisión de gases de dióxido de carbono o CO2 de la producción total. O sea, siendo pues, Estados Unidos uno de los, siendo el tercer país productor de cemento a nivel mundial, pues también es uno de los principales países en generación de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la industria cementera para bajar eso? Pues decir, ¿qué pasa? O sea, el gas efecto invernadero se produce pues, en los hornos. O sea, el cemento Portland pues, es un cemento hidráulico producto de la molienda conjunta del clinker, que es una piedra artificial, con el yeso. Y este clinker pues, es básicamente la mezcla de calizas, de arcillas y de mineral de hierro, que se adicionan en un horno giratorio a muy altas temperaturas para formar el clinker. Aquí vemos pues, el interior de un horno giratorio, y aquí vemos
lo que es la lava que se genera, que una vez que esto se enfría, se crean estas partículas de color negro de forma esféricas, vemos el interior del horno, y la generación de gases dióxido de carbono, de gases invernaderos, se generan en dos etapas. La primera, pues, es la calcinación de la caliza, donde ocurre, pues, ahí gran parte de esta generación de gases, de CO2, y la segunda etapa, pues bueno, es con la combustión de combustibles fósiles, como vemos aquí, son las principales causas de la generación de estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la industria cementera pues, para disminuir estos efectos o este impacto de estos gases de efecto invernadero? Por lo que ellos están haciendo es creando cementos mezclados. O sea, si hablamos, por ejemplo, que el cemento Portland es un cemento que tiene 95% de clinker y tiene 5% de yeso, y si consideramos que este cemento Portland sería el cemento que más huella de carbono nos dejaría por su alto contenido de clinker, el hecho pues de ahora de crear cementos adicionados o cementos compuestos, pozolánicos con escoria, se baja el porcentaje de clinker dentro del cemento, con lo cual pues, la huella de carbono se disminuye. Entonces es algo de que se está utilizando, pues digo, cambiar, desarrollar cementos con menor huella de efecto invernadero, de cementos que no sean exclusivamente a base de clinker, y pues esto nos va a llevar a nosotros como empresas constructoras pues a adaptarnos a trabajar con cementos diferentes, con reacciones diferentes, con los aditivos y productos que estamos manejando. Entonces, aquí una de las causas, es decir, todos los beneficios de sustentabilidad que nos ofrezca el concreto, los va a ofrecer el concreto lanzado. O sea, porque el concreto lanzado es concreto y además, pues, tiene unos beneficios propios que ahorita estaremos platicando a lo largo de esta mañana. Entonces, el concreto como material de construcción, pues tiene grandes beneficios sustentables. Se ha hablado, pues bueno, el uso de materiales o desperdicios, se ha hablado, pues, de muchas características que esos mismos beneficios se estarían pasando a la aplicación del concreto lanzado, pero por su sistema de colocación de concreto, el concreto lanzado nos va a ofrecer una lista adicional de beneficios sobre esta sustentabilidad. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de los gases de efecto invernadero por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto, de tal forma que tal impacto ambiental es medido y llevado a cabo un inventario de emisiones de CO2 o un análisis de ciclo de vida. Según la tipología de huellas, siguiendo las normatividades internacionales vigentes, tales como la ISO 14064, ISO 14069, ISO 14067, entre otras, pues las huellas de carbono se miden masa de CO2 equivalente, y una vez conocido el tamaño de la huella, es posible implementar una estrategia para la reducción y compensación de las emisiones de esa huella de carbono. Entonces, se estima, a grosso modo, pues, que la fabricación de cemento te genera cerca de 900 toneladas de CO2 por tonelada de cemento. Entonces, aquí hay algunos factores de emisión o de huella de carbono que se consideran, pues decir, la fabricación del cemento Portland, pues digo, hablan, este es un factor de los más bajos, de 0.82, hay unos que hablan de 1.3, o sea, en fin, eso va a depender mucho, pues, del tipo de combustible, de tipo de procedimiento que ellos están utilizando, pero si tomamos este valor como 0.82 de gases por 1000 kilos por unidad, digo, pues es lo que nos estaría generando. El proceso de elaboración de los agregados, pues también nos genera ahí su factor, que es de 0.0357. La arena, pues tiene una menor huella de carbón, que es de 0.0139. El mezclado, pues nos va a generar también emisiones, que se les da este valor de 0.033. El transporte, pues también nos genera unas emisiones que nos da de 0.094, y pues ciertas actividades relacionadas con el sitio de colocación manejan valores
de emisión de 0.90. Entonces, en base a estos factores, pues nosotros podemos determinar la generación de CO2 que va a tener nuestro proceso, nuestra aplicación. Entonces, aquí lo que se pretende hacer, o sea, pues es una construcción sustentable, es disminuir el impacto ambiental de las obras en todas las fases de la vida y de las edificaciones. O sea, todos los involucrados deben aplicar criterios ambientales para la conceptualización de los proyectos, su planificación, construcción, renovación, eliminación de desperdicios, así como el uso de fuentes de energía renovables y materiales o insumos amigables con los recursos energéticos. O sea, eso es lo que estamos pretendiendo y ahorita entraremos ya de lleno en el tema para describir cuáles son los beneficios o las sustentabilidades adicionales que nos ofrece el concreto lanzado, además de las que ya nos ofrece el concreto por sí mismo. Entonces, los principios de sustentabilidad del concreto lanzado son 5. O sea, tenemos, el primero es mejora la funcionalidad de las estructuras, garantiza una estructura durable, disminuye el número de recursos, adapta a cualquier tipo de colocación y también pues, la estética nos va a ayudar con eso de la sustentabilidad. Entonces ahorita voy a explicar estos 5 principios de cómo es que el concreto lanzado pues, es un sistema muy sustentable. Además de estos 5 principios, podemos decir de algunos beneficios adicionales. O sea, de entrada, al aplicar un concreto lanzado, tú vas a tener un ahorro de siembra mínimo del 50% o la eliminación completa de la siembra con respecto a la construcción convencional en la obra. Acá, otra de las ventajas que nos ofrece el concreto lanzado es que la siembra no tiene que estar diseñada para soportar presiones internas o presiones hidráulicas en la etapa de endurecimiento del concreto, sino simplemente tiene que estar diseñada para soportar el impacto del chorro de concreto, y entonces elimina muchas necesidades de elementos de soporte, con lo cual hace un simbrado mucho más rápido, mucho más versátil, y mucho más ligero. También ahí cualquier forma compleja que se requiera, pues perfectamente se puede hacer con muy poco o nada de siembra para lograrlo. Ahí este sistema pues nos va a ahorrar pues mucho o la eliminación o los tiempos de uso de grúas u otros equipos, y también pues el ahorro grande en mano de obra, o sea, ya que en aplicaciones, por ejemplo, de reparación, pues se puede requerir menos del 50% de mano de obra para obtener el mismo resultado con otro sistema de reparación del concreto convencional. Una de las grandes ventajas que nos ofrece el concreto lanzado pues es su rapidez de construcción, o sea, donde comparada con una obra tradicional se hablan de ahorros de tiempo entre el 33 al 50%. Entonces, al tener una obra que se abre mucho más rápido en servicio, pues va a generar un ahorro económico. Y acá esta velocidad que nos permite, pues nos va a disminuir los tiempos muertos, agilizando nuestros ciclos de producción. Debido a su sistema único de colocación, donde el concreto es lanzado a gran velocidad, existe una excelente adherencia al substrato, con lo cual pues nos va a mejorar la durabilidad. Y aquí puedes utilizarlo para reparar cualquier superficie que por cualquier otro sistema pues no sería rentable o sería muchísimo más caro. Además, pues digo, de sus ventajas, pues podemos acceder a espacios muy pequeños, restringidos, o simplemente hacer pequeñas aberturas para poder insertar la manguera y la boquilla y poder realizar los trabajos que estamos haciendo. Y puedes aplicarlo pues tanto en trabajos sobre cabeza o en trabajos subterráneos, haciéndolo pues un sistema de colocación muy versátil. Entonces, estas son las características principales de sustentabilidad que nos ofrece el concreto lanzado en su proceso de colocación. Y entonces, hablando de cada una de ellas, podemos mencionar, o sea, uno, mejorar la funcionalidad, o sea, significa que una estructura eficiente en su uso, o sea, cuando una estructura es mucho más eficiente en su uso, pues digo, ahí nos va a ahorrar recursos, nos va a ahorrar materiales, nos va a ayudar a ahorrar energía y es parte donde el concreto lanzado
por su sistema de colocación, nos ofrece una gran flexibilidad. Podemos aplicar espesores variables, podemos generar transiciones suaves, sobre todo para ahorrar el espacio. Y un ejemplo, pues tenemos aquí la construcción del Salón de la Fama del fútbol mexicano. Este edificio, digo, mide 38 metros de altura por 30 metros de diámetro, está ubicado en Pachuca. Pueden ver cómo pues, prácticamente se colocó un panel sobre la estructura metálica, el panel se recubrió siendo el mismo panel la cimbra, y el uso de cimbra que se utilizó, pueden ver aquí los pequeños, pedazos de madera simplemente para lograr los gajos, la forma de los gajos del balón, y realmente pues todo este trabajo se hizo sin necesidad alguna de cimbra, ¿no? Entonces su proceso fue muy rápido, se aplicaron 5 centímetros por afuera, 5 centímetros por dentro. En este caso, por cuestiones de logística, se aplicó concreto lanzado en la parte exterior, concreto lanzado vía húmeda, en la parte interior, concreto lanzado vía seca. Y ahí está el Salón de la Fama en Pachuca, donde pues digo, es una obra realmente impresionante. Tenemos aquí algunos de los ejemplos, digo, vemos en el trabajo de aquí de la construcción de los drenajes acá en Las Vegas, Nevada, pues bueno, vemos las formas complejas, vemos aquí cómo con una cimbra deslizante, la aplicación en una zona con doble parrilla de acero refuerzo, la zona de transición de interconexión de tuberías, o sea, como si esto lo hubiéramos pretendido cimbrar junto con una entrada de un pozo de visita, pues aquí la cimbra hubiera sido bastante complicada, bastante difícil, lo cual pues el concreto lanzado no tuvo ese requerimiento y su proceso de aplicación pues fue bastante rápida. Vemos aquí la colocación del concreto lanzado en la zona de interconexión de la tubería con el drenaje principal, y vemos pues aquí por ejemplo un tramo de sección donde hubo aquí 5 tuberías que se interconectaron con el drenaje principal. Entonces digo, es algo de las muchas ventajas que este sistema de colocación en cuanto a tiempos, manejo de materiales, nos va a generar un ahorro, y esos ahorros pues, se van a ver reflejados en la sustentabilidad. Entonces, aquí vemos otro ejemplo, es decir, es una zona de transición donde tú tienes una sección cuadrada, una sección rectangular, y vas a pasar a una sección de herradura. Entonces, pues, bastó simplemente un encimbrado por la parte inferior para la colocación del concreto lanzado, y entonces aquí ahorrar muchos materiales, mucho tiempo para lograr esta transición de una forma efectiva. Entonces, la segunda ventaja que nos ofrece el concreto lanzado pues es la estructura la durabilidad de una estructura. Si la estructura dura más años, requiere menos reparaciones, lo que significa menos recursos y lo que significa grandes ahorros. Entonces, el concreto lanzado bien colocado puede igualar la durabilidad del concreto convencional y en ocasiones hasta superarla. O sea, entonces, cuando utilizamos el concreto lanzado como sistema de reparación, suele ser mucho más económico, y pues podemos darle prácticamente cualquier acabado que nosotros quisiéramos darle a la superficie, pudiendo eliminar el uso de otros materiales. Entonces, o sea, podemos obtener obras de concreto muy durables, con lo cual eso pues, nos va a generar ahorros por cuestiones de mantenimiento y evitar esos mantenimientos tan frecuentes. Vean la versatilidad del concreto lanzado, o sea, aquí reparando un faro dentro del mar. O sea, aquí nomás simplemente de pensar en cimbrar esta obra, estar en riesgo a los tiempos cambiantes de las mareas, pues digo, sería muy complicado, muy peligroso, muy lento, pero aquí pues digo, llevan todo el equipo de concreto lanzado, aquí está el compresor, el equipo lanzado, los materiales, se acercan con una lancha, están colocando el concreto lanzado vía seca, pues dando las características de reforzamiento que requieren pues esta estructura, ¿no? Digo, es otro ejemplo de la versatilidad de este sistema de colocación, con los cuales pues nos puede ahorrar mucho tiempo, mucho dinero en nuestros proyectos. Y aquí vamos a ver esta aplicación, digo, es un concreto
es un concreto lanzado muy interesante porque es un concreto lanzado con características térmicas. O sea, aquí es como ven, es frío, como ven, es un túnel carretero. Aquí vemos toda la etapa desde el proceso de fabricación, está la dosificación del cemento dentro del trompo, es un concreto lanzado con fibras, se adicionan fibras metálicas en este caso. Está la descarga, digo, las fibras, la adición de las fibras ahí a la mezcla. Y en este caso se va a utilizar perlita expandida como reemplazo de arena para darles características térmicas y evitar el congelamiento de aguas subterráneas, buscando minimizar los daños por congelación y deshielo al concreto una vez en servicio. Entonces, son características que se piensan para adaptar el concreto lanzado a las necesidades del proyecto. Ahí está la perlita que se está utilizando como reemplazo de la arena, la dosificación de la perlita, el mezclado, y ya una vez pues, que está lista la mezcla, pues bueno, su control de calidad habitual que se requiere. Está la mezcla, entonces con el uso de reductores de agua de altos rangos, con relaciones agua-cemento muy bajas, se obtienen pues, concretos de muy alta calidad. Vemos aquí la prueba, en este caso pues se mide la prueba de fluidez, porque digo, es tan fluido el concreto, pues que la prueba de revenimiento no nos funciona. Entonces, aquí se deja caer 5 veces la placa, a la altura de una queda de 1 pulgada, se mide el diámetro y pues nos da la extensibilidad del concreto. En este caso tiene una extensibilidad de 62 y pues va el concreto al interior del túnel para su colocación. Ahí está el equipo de concreto lanzado, ahí está el acero refuerzo que se va a colocar posterior a la aplicación del concreto lanzado, se llega a la frente y entonces vemos pues la limpieza del sitio, vemos pues ahí al geólogo haciendo el mapeo de las estructuras de la roca, entonces llega el equipo lanzado y se procede a la colocación del concreto. En este caso, pues decir, se utiliza un acelerante en la boquilla porque, pues digo, para modificar la rheología interna del concreto, es decir, un concreto con este revenimiento sin el uso de un acelerante, lo estaríamos recogiendo en el piso. Entonces, a la adición del acelerante en la boquilla, modifica la rheología del concreto, con lo cual, pues nos permite colocar los espesores adecuados, nos disminuye el rebote y nos va a ayudar a un desarrollo temprano de resistencias, permitiéndonos agilizar el ciclo de producción del túnel. O sea, ahí está la colocación del concreto lanzado, ahí están viendo, checando temperaturas, viendo el acabado, el penetrómetro para las pruebas de resistencias tempranas, y pues es así de cierta forma cómo funciona esta primera capa térmica. Se instala el acero refuerzo, se arman las estructuras metálicas que van de acuerdo al proyecto, se instalan en su lugar, se hace las adecuaciones en la mezcla y entonces viene por la colocación ahora de un concreto lanzado sobre la estructura de soporte, pudiendo ser un concreto lanzado temporal o un concreto lanzado permanente, de acuerdo pues, a los requerimientos de proyecto. Entonces, aquí está la colocación del acero refuerzo para el refuerzo de la frente. Y entonces, su posterior recubrimiento con el concreto lanzado. Entonces, de esta forma, pues digo, el concreto lanzado nos vuelve a mostrar, pues digo, cómo la eliminación completa de cimbras, como el uso del terreno natural como cimbra o como respaldo para su colocación, el poder colocar espesores diversos, el poder adecuar por las resistencias a las necesidades del terreno. Digo, ahí vemos algo del material de rebote, parte del proceso de colocación del concreto lanzado. Digo, pues ahí está la frente terminada y pues listos para esperar que el concreto tenga su resistencia e iniciar lo que sería el ciclo de otra vez el ciclo de voladura
y avance repitiendo este proceso pues hasta llegar a la salida del túnel. Entonces, como vieron en ese video, pues es evidente cómo el concreto lanzado disminuye el número de recursos necesarios, reduce o elimina el número de cimbras, ya sean de acero o de madera, disminuye el movimiento de cimbras de sitio a sitio, con lo cual, pues digo, requiere menos mano de obra, requiere menos transporte de materiales, requiere menos usos de grúas, y eso, pues de cierta forma, son ahorros que nos está generando. Vemos aquí la aplicación del concreto lanzado en un canal, donde aquí no hay necesidad de utilizar cimbras. El terreno natural, una vez que se ha compactado, que se ha colocado de forma adecuada, pues se aplica el concreto lanzado sobre él, y aquí lo que es la aplicación del concreto lanzado ahí sobre el terreno natural, llegando pues al espesor adecuado para que después los acabadores le den el acabado especificado de acuerdo a proyecto. Entonces vemos aquí en el lado izquierdo, estamos viendo la colocación de este concreto lanzado, y aquí veamos ahorita por lo que es el trabajo de acabado y que están realizando sobre la superficie del concreto, ¿no? Entonces, ahí están las flotas, ahí están alisándolo. Entonces, de esta forma, es decir, el uso de materiales, el uso de recursos, pues es limitado, igual logrando, pues, concretos de muy alta calidad, muy alta durabilidad, cumpliendo, pues, con las especificaciones del contrato. Este es otro ejemplo muy interesante. Aquí vamos a ver la construcción de un muro de concreto sin necesidad de cimbra en una excavación. Ahí está el lanzador colocando la colocación, controlando la distancia. Con la distancia incrementa o reduce la velocidad de colocación. Él generalmente, cuando hay zonas congestionadas de acero, acercará la boquilla para lograr una mejor compactación. Cuando hay áreas menos congestionadas, pues retirará. Vean la poca cimbra que se necesita, vean pues, la colocación del concreto lanzado y su rapidez. Entonces, pues aquí el manejo de recursos, el manejo de tiempos, pues es impresionante. O sea, basta simplemente habilitar tu acero de refuerzo y puedes empezar a colocar tu concreto lanzado, mientras que con el proceso convencional tendrías que cimbrar, habilitar tu acero de refuerzo, colocar tu cimbra, colar, esperar que endurezca tu concreto, retirar la cimbra, volver a cimbrar, o sea, volver a habilitar el acero, volver a cimbrar. Entonces, lo que te lleva 2 o 3 días o 4 días en un proceso concreto convencional, aquí lo haces en un solo día. O sea, teniendo área habilitada, preparada, pues digo, ahí el lanzador puede ir colocando el concreto. Vemos aquí en lo que es el lanzador y lo que es el ayudante con una lanza de aire, que él está removiendo el rebote de la superficie para evitar que este rebote quede atrapado y que nos deje algún defecto posible en ese concreto que está colocado. Aquí vemos una aplicación sobre taludes, donde, bueno, no se requiere para nada la cimbra, y entonces, bueno, es otro de los beneficios que nos ofrece el concreto lanzado. La construcción de un muro en una estructura, o sea, un edificio, lo que sea, pues todo puede ser perfectamente lanzado. Se le puede dar cualquier tipo de acabado, cumpliendo con las especificaciones del proyecto. Aquí el concreto lanzado pues, es un sistema muy adaptable, se puede aplicar prácticamente sobre cualquier superficie, se puede aplicar sobre superficies existentes para repararlas, renovarlas o reutilizarlas, con lo cual se prolonga la vida de servicio de la estructura, y con ello pues no se requiere de una demolición, no se requiere de otras cuestiones, y entonces eso nos ahorra recursos, nos ahorra materiales, y nos va a traer pues, una ventaja muy sustentable. Vemos aquí el reforzamiento de columnas, donde pues después se dieron cuenta que había que hacer una adecuación a la estructura porque no cumplían con los nuevos requerimientos de edificación. Entonces, bueno, se hacen esos cambios, se determina la cantidad de acero de refuerzo adicional, se determina el nuevo espesor, se aplica el concreto lanzado, y como pueden ver, su cimbra en este caso son estos pares de maderas, que es simplemente las guías para poder cortar el concreto y dejar la columna
de la forma requerida para el proyecto. Si es cuadrada, si es circular, se puede hacer de forma correcta sin ningún problema. Y acá en esta otra foto lo que nosotros vemos es la colocación del concreto lanzado como una protección contra fuego en una estructura de acero. Entonces, digo, dependiendo el uso, dependiendo la aplicación, el sistema de colocación de concreto lanzado es muy versátil y pues nos ofrece grandes ahorros. Aquí vemos la colocación en la construcción de una columna con un muro con concreto lanzado. O sea, como pues, su rapidez es un método muy eficaz. Veamos ahora pues esta reparación de concreto lanzado vía seca en una columna. Aquí digo, se hizo, el edificio presenta algunos daños, se hace la reparación, donde de acuerdo al proceso estructural, bueno, ya sea que se exponga el acero refuerzo presente o se adicione un refuerzo adicional, y ahí viene la aplicación del concreto lanzado, en este caso concreto lanzado vía seca, pues donde vemos pues, realmente la adecuada adherencia, la adecuada colocación que se está teniendo en este proceso de reparación o rehabilitación de la estructura, pues generándonos pues, ahorros significativos al no tener que demoler la estructura y tener que volver a reconstruirla. Entonces, de esta forma, pues decir, el concreto lanzado contribuye mucho a la sustentabilidad mediante sus procesos de aplicación y de colocación. Vemos ahí la colocación, cómo viene rellenando de atrás hacia adelante, y así hasta que cubre por completo el acero refuerzo, y ya después el encargado del acabado pues, hará el corte del exceso de concreto, le dará el acabado que se requiera, y tendremos pues, un concreto de mucha calidad pues, ahí colocado. En estética, pues digo, este aspecto tiene mucho que ver sobre todo con la cuestión social. O sea, al contar pues, con estructuras socialmente agradables, pues pueden incrementar el orgullo de la comunidad. Entonces, podemos hacer prácticamente cualquier forma, cualquier acabado que queramos en el concreto lanzado. Este es un ejemplo de la construcción de la autopista, la estabilización de taludes en la autopista 405 en California y en Los Ángeles, donde pues después de haber estabilizado el talud con concreto lanzado y anclaje que vemos en la parte inferior, se coloca una malla, se coloca una nueva capa de concreto lanzado donde se le va a dar una textura para ocultar el anclaje y poder generar una apariencia de roca, creando una talud mucho más agradable a la vista, creando un talud mucho más bonito, siendo sin notar el impacto de la estabilización con el entorno natural o disfrazando su intervención del hombre. Aquí vemos otro ejemplo. Este es un talud en una autopista de Arizona, donde pues bueno, los taludes estabilizados tratan de simular la roca natural. Se pueden hacer cosas increíbles con los mismos colores parecidos a los que la roca del sitio, haciéndolo pues mucho más agradable a la naturaleza. Entonces, el uso del concreto lanzado pues, en infraestructura pues, es muy común. Aquí vemos lo que es el reforzamiento de una línea de excedencias en una presa. Vean pues cómo prácticamente sin la necesidad de cimbra se está colocando el concreto, dejando los acabados que se requieren pues, de una forma pues, bastante rápida. La calidad del concreto avanzado depende de 3 factores. Depende de la calidad de los equipos, depende de la calidad de la mezcla, pero sobre todo depende de la calidad de la mano de obra. O sea, si nosotros no tenemos una buena mano de obra, o sea, todos los beneficios que nos está ofreciendo el concreto lanzado, pues los podemos perder. Por el hecho, pues, de tener una mala adherencia, tener un rebote excesivo, tener desperdicios muy grandes, un concreto poroso y débil, un concreto mal compactado. Entonces, el factor principal de la calidad del concreto lanzado radica en la persona que lo coloca. Entonces, es importante tener en cuenta que si fallamos en cualquiera de estas 3 cosas, en la calidad del equipo, en la calidad de la mezcla o en la calidad de la mano de obra, vamos a tener un concreto deficiente. Entonces, estas 3 cosas son vitales, así como una adecuada preparación de la superficie. Entonces, aquí,
hablábamos, esta mejor se las voy a explicar con el ejemplo real. Me voy a saltar esta tablita porque esto es la estimada generación de concreto de acuerdo a los materiales que estamos utilizando. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el diseño de mezcla real con el cual empezamos a trabajar aquí en Las Vegas, en la aplicación de los canales. Aquí ven nuestro diseño de mezcla, ven lo que es el agregado de 3/8, lo que es la cantidad de arena, la cantidad de cemento, que estamos utilizando cemento tipo 5, el agua, los aditivos, aquí está todo perfectamente marcado acá. Esto está en yardas cúbicas, aquí se los pongo en kilogramos sobre metro cúbico para que ustedes tengan un mejor entendimiento, ya que son unidades a las cuales no estamos muy acostumbrados a manejar. El diseño original era esto, grado de 3/8, 420 kilos, la arena eran 1,261 kilogramos por metro cúbico, la suma de mis agregados me da 1,631 kilogramos por metro cúbico, se estaban utilizando 453 kilogramos de cemento, que esto pues, nos eran 453 kilogramos de materiales cementantes, tenemos el agua que eran 198 kilogramos y pues teníamos total un peso volumétrico de 2,282 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aplicando los factores de generación de huella de carbono que veíamos anteriormente, pues digo, si yo tengo aquí la grava, hablábamos pues de este factor, entonces el porcentaje de grava que yo tengo en mi concreto, pues me está generando esta generación de gas o de dióxido de carbono. Igual la arena, pues aquí están los kilos de arena multiplicado por su factor y pues me está generando, y esto pues lo estamos sacando la cantidad de huella de carbono por metro cúbico. Tenemos el cemento, que es el que mayor huella de carbono aporta, el agua, considerando el mezclado, considerando el transporte, considerando la colocación, pues no es nada que este diseño de mezcla que nosotros estamos utilizando, pues teníamos una generación de huella de carbono por metro cúbico de 0.42 con 53. O sea, eso era el volumen de tonelada por metro cúbico que se estaba generando de la suma de este concreto. Entonces, llegamos, hicimos una adecuación, hicimos algunos cambios, y entonces aquí, si nosotros nos enfocamos en entender las propiedades de la trabajabilidad que necesitamos en la mezcla, podemos hacer los cambios adecuados, y entonces, cuando estamos aplicando un concreto lanzado, nos interesa conocer la rigidez de la mezcla, o sea, que es la cantidad de esfuerzo requerida para iniciar el movimiento del concreto, la fluidez, que es qué tan fácil va a fluir y se va a mantener esa fluidez dentro del concreto, qué facilidad le puedo dar al acabado, o sea, el acabado nos interesa conocer qué tan fácil es darle un acabado a esa superficie, la cohesión, que es pues, la tendencia o la habilidad del material a no segregarse, y nos interesa tanto la cohesión en el momento de bombearlo como al momento de colocarlo. Eso va a describir pues, la lanzabilidad, que es la facilidad del concreto de mantener sus propiedades sin segregarse durante la aplicación de concreto lanzado, y pues la riqueza que tiene que ver pues, con la relación cantidad de cemento, arena que tenemos en la mezcla, porque eso pues, nos va a dar muchas de las características que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos problemas en cualquiera de estas propiedades, vamos a tener problemas de trabajabilidad. Y pues todas estas propiedades no las podemos medir con el cono de revenimiento, sino necesitamos hacer una serie de pruebas diferentes para poder determinar esas características que ahorita pues están fuera del alcance de esta plática. Entonces, a lo que quería llegar es que nosotros manejamos una curva granulométrica y como ven, pues digo, tenemos un límite inferior y tenemos un límite superior, que estos límites, pues digo, son fronteras y nos marcan, pues digo, una relación grava-arena que necesitamos utilizar. Entonces, si nosotros enfocamos más nuestros esfuerzos en una optimización adecuada de la curva granulométrica, vamos a tener un mucho mejor desempeño. Entonces, si mejoramos la curva granulométrica, vamos a mejorar la trabajabilidad, vamos a disminuir la segregación, vamos a disminuir los costos, vamos a tener igual o mayor resistencia, vamos a mejorar la sustentabilidad por el ahorro de materiales, y recuerden que menor cantidad de pasta, menor permeabilidad,
menor cantidad de pasta, menor relación alcali-sílice, menor cantidad de pasta, mayor resistencia al deshielo, menor cantidad de pasta es menor contracción térmica, menor cantidad de pasta, menor contracción por secado, menor cantidad de pasta, más ahorros. Entonces, si trabajamos con nuestra granulometría, optimizamos nuestra granulometría, vamos a bajar el contenido de pasta, y al bajar el contenido de pasta vamos a subir muchas de las propiedades que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, aquí podemos ver 3 mezclas con la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de agua, pero con relaciones grava-arena diferentes, y vemos una mezcla con un exceso de grava, vemos una mezcla óptima y vemos una mezcla con un exceso de arena. Entonces, al tener un exceso de arena me va a demandar más cemento, al tener un exceso de grava, pues va a ser una mezcla más susceptible a segregarse. Entonces, pues digo, es el balancear esas propiedades para obtener el mejor concreto y poderlo colocar sin menor problemas. Entonces, bueno, viendo aquí el ejemplo de lo que hacíamos, esto fue lo que estuvimos trabajando el año pasado. Aquí está la excavación del canal, la compactación del terreno, vemos la cimbra, es una cimbra metálica. Bueno, vemos el colado de la losa de cimentación y la preparación del acero refuerzo, pues para las varillas que van a recubrir el arco. La cimbra, aquí está el diseño de los moldes, y está el armado del acero refuerzo. Está detalle, bueno, algunas de las cosas que debíamos de evitar, pues decir, evitar estas traslapes de varillas triples que van a generarle un mayor obstáculo al lanzador. Vemos aquí lo que es el pozo de visita y pues bueno, la colocación del concreto lanzado. Entonces, este diseño de mezcla que habíamos descrito anteriormente, pues digo, aquí vemos lo que era el diseño de mezcla original. Entonces, vimos la huella de carbono que nos estaba generando y propusimos cambiar la mezcla. Y esto fue lo que encontramos. Este es el nuevo diseño de mezcla. Bueno, se me pasaba a comentar, pues el diseño de mezcla tiene una resistencia de 4000 PSI, que es 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 28 días. El revenimiento es de 3 pulgadas, no se utiliza acelerante y es un concreto bombeable. Entonces, la nueva mezcla que nosotros hicimos, pues subimos un poquito la cantidad de grava, bajamos un poquito la cantidad de arena, bajamos más de 100 kilos la cantidad de cemento y adicionamos fly ash. El total de nuestros agregados subió a 1755 contra el anterior que teníamos 1631. Bajamos la cantidad de nuestros materiales cementantes a 420, en el anterior teníamos 453. Al bajar mi cantidad de cemento, bajó mi relación de agua a cemento, subimos el peso volumétrico del concreto y esto es lo que pasó en cuanto a mi huella de carbono. O sea, a la hora que yo bajé aquí el cemento a 355, digo, el fly ash también tiene una huella de carbono ligeramente alta, pero el fly ash es un subproducto, es un desperdicio industrial que se está incorporando. O sea, el fly ash generó esta huella de carbono al momento de su quema en los procesos hidroeléctricos, pero aquí lo estoy considerando. Perdón, dame unos segundos para Sí. silenciar. Ya, adelante, sí. Perdón, ingeniero. Excelente. Entonces digo, vemos aquí a final de cuentas, es decir, bueno, va a estar la adición del fly ash y está la huella de carbono que nos está generando. El agua no varió tanto que nos impactara significativamente. El mismo mezclado, el mismo transporte y la misma colocación. Y esto pues nos bajó una huella de carbono de... O sea, aquí hubo 0.6, en pocas palabras, de la huella de carbono, una mezcla con mejores características, una mezcla mucho más económica, y una mezcla pues mucho más adecuada. Entonces, aquí sencillamente el hecho pues de haber cambiado nosotros 118 kilos de cemento por metro cúbico, más agregar 84 kilos de fly ash, o sea, esto nos trajo una reducción de 0.664 toneladas de CO2 por metro cúbico. Entonces, aunado
o sea, está calculado que el rebote, es decir, cada 5% de rebote que nosotros disminuimos, estamos teniendo una reducción adicional de CO2 de 0.0050 por metro cúbico. O sea, entonces, sencillamente, para un proyecto de 10,000 metros cúbicos, que fueron los que se colocaron el año pasado, pues hubo una reducción de más de 664 toneladas de CO2 en este proceso constructivo del drenaje. Entonces, aquí vemos esta mezcla con sus características. Vemos una mezcla de revenimiento 3 pulgadas con 84 kilos de fly ash, con perfectamente bombeable, perfectamente lanzable, y se estábamos colocando sin ayuda del acelerante, estábamos colocando espesores de hasta, el espesor que marcaba el proyecto eran 6 pulgadas, pero llegamos en zonas a aplicar más de 12 pulgadas de espesor. Entonces, esto es parte de lo que el concreto lanzado nos puede ofrecer en cuestiones de sustentabilidad. Y siguiendo con el proyecto, vemos pues aquí la logística, el equipo, aquí está la bomba, los compresores de aire, el concreto descargando, acá abajo pues el sitio de trabajo. Vemos aquí los lanzadores colocando el concreto. Vemos la colocación, aquí una sección ya terminada, el geotextil, y de tal forma, pues bueno, que el ciclo de producción y terminado pues es bastante rápido. Aquí está el lanzador, la persona que está preparando la junta aquí, los acabadores que vienen detrás suavizando la textura. En este caso no era una necesidad de un acabado a un nivel, simplemente era suavizar la textura para el acabado de la impermeabilización. Ahí está la colocación del concreto lanzado en la parte superior y vemos pues ahí las ventajas de este sistema constructivo. ¿No? Digo, aquí algunos problemas que tienes, algún desprendimiento, a veces el estar trabajando sobre la varilla pues generas vibraciones que hay que llegar y reparar estas zonas, que los puedes hacer rápidamente con el concreto lanzado. Cortas tu sección, limpias, vuelves a aplicar el concreto nuevo y garantizas la excelente adherencia entre el concreto ya endurecido con el concreto lanzado, teniendo un concreto durable e impermeable. Ahí está el proceso de colocación sobre cabeza, la aplicación de la membrana de curado, y ahí está el retiro de la cimbra, ya dejando el túnel casi listo para servicio, ¿no? Entonces, ven, el proceso de concreto lanzado pues es muy versátil. Y aquí lo que me faltó mencionar, o sea, este proceso de colocación del concreto lanzado pues se hacía con un promedio de 10 personas y el avance diario pues eran alrededor de 300 metros lineales por semana. Digo, por semana. Había un día que era lanzado, el otro día era movimiento de cimbras y habilitado el acero, y al día siguiente volvías a lanzar. Entonces, de tal forma, pues era un ciclo muy rápido, ya una vez que se tenía colada la plantilla. Entonces, era muy rápido, muy versátil, y la calidad final del trabajo pues era excelente. Entonces, aquí vemos otros ejemplos de concreto lanzado, construcción de un muro de 16 pulgadas con acero refuerzo congestionado en las columnas. Eliminas la mitad de la cimbra, eliminas la cimbra en las columnas. Ahí está la aplicación del concreto lanzado, ahí están las personas dándole el acabado, y puedes obtener un concreto de muchísima calidad. Entonces, el uso de fibras dentro del concreto lanzado, pues trae nuevas dimensiones, trae nuevas oportunidades, trae muchos ahorros en cuestiones de tiempo, ya que hay algunas fibras con las cuales puedes reemplazar el acero refuerzo que estás colocando, entonces agilizas todavía más tu ciclo de producción. O sea, tengan en cuenta que la característica del concreto, que lo veíamos en su definición, o sea, el concreto lanzado es un mortero proyectado a gran velocidad contra la superficie. La velocidad le va a dar la adherencia, le va a dar la densidad, le va a dar la resistencia, le va a dar la durabilidad y le va a dar la impermeabilidad que estamos buscando. Entonces, a mayor velocidad, mayor densidad, a mayor densidad, mayor resistencia a compresión. Entonces, es
clave y es importante la colocación a alta velocidad para obtener un concreto lanzado de muy buena calidad. Entonces, la velocidad la da el aire comprimido. Para un concreto de calidad necesitamos entre 5 metros cúbicos por minuto a 12 metros cúbicos por minuto de aire suministrados en la boquilla para poder tener esa velocidad que necesitamos. Ahí nosotros incrementamos la velocidad, incrementando el volumen de aire, acercando la boquilla a la superficie o bombeando mucho más rápido. Entonces, son cosas que podemos tener en cuenta para estas cuestiones. Y bueno, pues teniendo cuidado con nuestra colocación, sobre todo si hay acero refuerzo, pues para minimizar el rebote y garantizar la adecuada colocación del acero refuerzo. Entonces, baja velocidad, es mala compactación, es pobre recubrimiento, es concreto débil, es concreto poroso. Una alta velocidad es un acero refuerzo limpio, es una adecuada compactación, es una mayor durabilidad de la estructura. Vemos aquí una excelente colocación del concreto lanzado sobre el acero de refuerzo. Y digo, el uso de los acelerantes pues es una práctica muy común en el concreto lanzado. O sea, es un modificador riológico con el cual nos va a ayudar a disminuir el rebote, con el cual nos va a ayudar a incrementar nuestro espesor de capa, con el cual nos va a ayudar a tener un desarrollo rápido de resistencias conforme lo requiere el proyecto, y pues eso es gran parte de la utilidad. Entonces, también una sobreedificación de acelerantes pues nos va a crear una baja resistencia, nos va a crear un concreto poroso y débil, y entonces pues es cosas que debemos nosotros de tener en cuenta al momento de su colocación. O sea, y aquí voy a poner este ejemplo ya muy rápidamente, ya estamos casi a punto de terminar la plática del día de hoy, donde, bueno, las especificaciones de la línea 3 del Metro de Chile, ellos hablaban de, bueno, tenemos aquí las 3 resistencias, un concreto de resistencia lenta, un concreto de resistencia acelerada y un concreto sobreacelerado, es decir, para condiciones particulares de la obra. Entonces, aquí estaban los requerimientos de cada una de las J, su desarrollo, el método de prueba con el cual estaba especificado, el tiempo hasta cuál podías utilizar ese método de prueba, después qué método de prueba seguía, cuáles eran las resistencias que debías de obtener para clasificar al concreto dentro de estos 3 desarrollos de resistencia, y al final, pues bueno, la extracción de corazones y ensayo de testigos. Y aquí lo que es muy interesante es que pueden ver cómo aquí está un diseño de mezcla, otro diseño de mezcla y otro diseño de mezcla. O sea, no es simplemente le adiciono más o menos acelerante, sino adecuo mis diseños de mezcla para que un concreto que de una resistencia mucho más rápido, como es el J3, cumpla y sea un concreto de calidad y sea un concreto permanente. Entonces, aquí lo que pueden ver en esta parte que es muy interesante es R1 y R2. R2 es la resistencia a compresión de mi concreto sin acelerante, donde vemos que tengo 636 kilos, 673 kilos y 833 kilos. Y el R1 es la resistencia de mi concreto acelerado. Como ven, hay una caída de resistencia. Siempre que metemos el acelerante, hay una caída de resistencia, que esa caída de resistencia en un momento dado yo la tendría que compensar con una adición más de cemento para obtener la resistencia proyecto. Y vemos que, bueno, cumpliendo en cuanto a normas europeas, pues digo, nos permite hasta una caída del 20%, estamos arriba de la resistencia permitida y estamos este porcentaje arriba de la resistencia del proyecto. Entonces son algunas cuestiones que debemos de tener en cuenta en la cuestión de las aplicaciones del concreto lanzado. Y como les decía, los equipos nos van a generar defectos. La pulsación, es un defecto que nos generan los equipos. O sea, la pulsación es una caída en la presión del pistón de la bomba de concreto, donde pues mi flujo de acelerante sigue constante, y en estas fracciones de segundos o segundos va a haber una sobredosificación de aditivo acelerante en la cara del concreto, generándonos una zona porosa y débil, o las laminaciones que vemos aquí, que van a ir en contra de la calidad del concreto final que estamos haciendo. O sea, ¿por qué se generan las pulsaciones? Porque todos los equipos son muy buenos para bombear concreto, pero no todos los equipos están diseñados para lanzar concreto. Hay que buscar un equipo diseñado específicamente para el manejo de concreto lanzado,
donde sus pulsaciones sean mínimas y entonces este defecto que se presenta aquí no lo tengamos presente en nuestra obra. Entonces, rápidamente un comparativo, vean aquí, la pulsación va a ser el momento blanco que se ve, digo, ahí está la pulsación, ahí está el concreto, ahí está la pulsación, ahí está la pulsación, o sea, esa es la pulsación que nos genera este equipo. Ahora, este otro equipo, por otro lado, vean, tiene pulsaciones más largas. Ahí está la pulsación, en este caso se ve cómo se disminuye el chorro de concreto. O sea, entonces, la variación de la calidad entre un concreto lanzado con el equipo a la izquierda es mucho mejor que con el equipo de la derecha. O sea, entonces, ese es un defecto que el lanzador no va a poder hacer nada. Entonces, debemos pues de minimizar el bombeo, debemos de minimizar la dosificación del aditivo acelerante, bombear más rápido, jugar con nuestro diseño de mezcla, pues para tratar de cierta forma compensar el defecto que trae propio el equipo al momento de su colocación. Entonces digo, cerrando aquí con lo de las pulsaciones, explicándolo de una forma, pues decir, cae la presión, todo este tiempo es solo acelerante que está cayendo sobre la superficie del concreto, vuelve a haber concreto, vuelve a caer el concreto, puro acelerante, y entonces esto es mi pulsación, un equipo de concreto lanzado, pues aquí está mis pequeñas pulsaciones y entonces la calidad es muchísimo mejor. Vemos aquí un par de ejemplos de concretos colocados con equipos diferentes, donde pues, los defectos de pulsación se notan ahí en los espesores. Entonces, el recubrimiento del acero refuerzo, pues decir, una adecuada persona, un adecuado lanzador, un lanzador intermedio, un lanzador malo, o puede ser un concreto lanzado con la cantidad acelerante adecuada, un ligeramente mayor de la cantidad necesaria y una sobredosificación de acelerante donde no permite que el concreto fluya y rellene adecuadamente. Entonces, llevar un concreto lanzado, un adecuado control de calidad, nos va a llevar a una mezcla durable, hacer las pruebas necesarias, adecuar las mezclas y de esa forma pues vamos a tener grandes ahorros, grandes economías, grandes cosas. Y entonces, decir, cuando mi concreto es un concreto durable, pues estas causas de deterioro no se ven, no afectarán la vida útil de mi concreto. Entonces, decir, un concreto de buena calidad, pues es un concreto que es resistente, que es durable, que es económico. O sea, eso es lo que estamos buscando y si mi concreto dura muchos años, pues tiene muchos ahorros y tiene una menor huella de carbono que un concreto que hay que estar reparando y que hay que estar manteniendo. Entonces, las mejoras de nuestra mezcla con sílice coloidal, con aditivos modificadores de rheología, con acelerantes, con todo eso, pues nos van a llevar a una disminución del rebote, con lo cual pues es una mayor productividad, es un ahorro en dinero, es un concreto de mucho mejor calidad, es un concreto que va a durar más y eso pues, va a impactar de forma muy significativa lo que es con el medio ambiente y con la huella de carbono. Y aquí vemos un ejemplo de un concreto con la nanosílica y un concreto sin nanosílica expuesto a un ataque ácido y vemos la cuestión de durabilidad. Entonces, con esto pues era a grosso modo un poquito lo que traía para platicar con ustedes de durabilidad. Espero que esta plática les haya gustado y estoy atento a sus preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por tu excelente y valiosa participación. Te vuelvo a repetir, agradecer a nombre del Element 5 Química Aplicada, el ACI México Capítulo Noroeste, el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto y la Compañía Concreto Lanzado de Fresnillo por esta excelente ponencia. Si gustas y nos lo permites, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Le voy a dar lectura. Si nos ayudan en el chat poniendo la pregunta, por favor, y le voy a ir dando lectura. También en el chat les acabamos de colocar una encuesta. Ojalá y nos ayuden un link para que nos ayuden a contestar esta encuesta, por favor. Y bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas.
Voy a revisar el chat. ¿Alguna pregunta? Todavía no veo una pregunta en el chat. Aquí, Daniel Flores Cortés. ¿Qué equipo se recomienda para minimizar las pulsaciones? O sea, digo, hay varias marcas de equipos, son equipos muy buenos. La pulsación se genera cuando usas acelerante. Si no usas acelerante, no hay pulsación. Decir, aquí lo que tú debes de buscar con tu fabricante de equipos, que tu equipo sea diseñado especialmente para concreto lanzado. Las principales características son, traen un dispositivo de nitrógeno para permitir un cambio muy rápido del tubo S y eso pues disminuye el tiempo de colocación de concreto. O sea, no todas las bombas de concreto sirven para lanzar concreto, pero todos los equipos sirven para bombear concreto. O sea, hay equipos muy buenos, o sea, no sé si puedo decir marcas o pero sí, no. Adelante, adelante. Es un foro abierto. Muy bien, digo, a mí me gusta mucho para el equipo lanzado manual lo que es la bomba la TK20 de Puzzmeister. Esa para mí es uno de los mejores equipos de concreto lanzado. En equipos de robots me gustan mucho los equipos de Puzzmeister. La PM4210 es mucho mejor que el Alpha 20. El Alpha 20 tiende a generarte más defectos de pulsaciones. Entonces, ahí ese defecto de la pulsación no es culpa del lanzador, sino es culpa del equipo. O sea, y entonces lo que tú debes de hacer es, si tú estás trabajando con un Alpha 20, ver la posibilidad de bajar tu dosificación de aditivo acelerante, de subir tu velocidad de bombeo y trabajar con mezclas con revenimientos mayores para garantizar el 100% de llenado de los cilindros. Eso sería mi opinión personal respecto a los equipos de concreto lanzado y las pulsaciones que están generando. Ok, voy a pasar a la siguiente pregunta, pero tú siéntete con toda la libertad. Este es un foro abierto, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Tenemos colegas de la competencia conectados y aquí el propósito Perfecto. es, si crecemos nuestra industria, escalamos todos. Voy a dar lectura a la segunda pregunta. En climas cálidos, ¿qué prevenciones se deben de tener? O sea, las colocación de climas cálidos, pues es igual en el concreto lanzado que en el concreto convencional. El control de tu temperatura de concreto, el control de la temperatura de tu sustrato, que no haya una diferencia mayor de 11 grados centígrados entre la temperatura del concreto y la temperatura del sustrato. La temperatura del concreto debe estar abajo de 35 grados centígrados. El uso de sombras o humectantes o cosas así para evitar la deshidratación de tu concreto, iniciar el curado lo más rápido posible. O sea, las mismas precauciones que tienes con el concreto convencional aplican para el concreto lanzado. No sé si con eso te contesté tu Ok, pregunta. ok. La siguiente, ¿de qué dependerá la elección por vía húmeda o vía seca? Una pregunta de Rocío Rivera. Pues mira, básicamente es el tipo de aplicación. O sea, si tienes una aplicación pequeña, o sea, es ideal un equipo de vía seca. Si tienes un equipo que vas a estar parando constantemente, pues es mucho mejor un equipo de vía seca que un equipo de vía húmeda porque no tienes a un concreto premezclado esperando para estar descargando. El, la capacitación del operador es mucho más importante en la vía seca porque él determina la cantidad de agua de mezclado. Para aplicaciones de grandes volúmenes, pues simplemente por factor de disminución de rebote es mucho más económico un concreto lanzado vía húmeda que un concreto lanzado vía seca. Ahí habrá que evaluar el volumen de concreto que tú estás colocando. Ahora, el ACI te limita el uso de aplicaciones de concreto lanzado vía seca con muros fuertemente armados. O sea, te permite colocar el concreto lanzado vía seca con parrillas del número 5 separadas acá 20 centímetros. Perfectamente lo puedes hacer con concreto lanzado vía seca. Concretos con armados diferentes a eso, mayor diámetro de varilla o varillas mucho más juntas, tienes que lanzarlo con vía húmeda,
para garantizar el adecuado recubrimiento del acero refuerzo. Pero es decir, en un talud, en una cosa que no haya una complicación en cuanto a acero refuerzo, pues es evaluación de la habilidad del lanzador, es evaluación del rebote que te va a generar el producto y el tipo de aplicación que estás haciendo. O sea, al final del día, vía húmeda, vía seca, debe de cumplir con los requerimientos del proyecto, debe de cumplir con la resistencia especificada y con la durabilidad buscada. Perfecto. Pedro Cuandón, ¿cuáles son las distancias mínimas para la colocación del concreto lanzado en forma vertical y en forma horizontal? ¿Y cuáles son las presiones de la máquina colocadora? Las distancias van a depender. Si hay acero refuerzo, debes de acercarte más. Valores convencionales que se manejan en vía húmeda, aplicación manual de 60 centímetros a 1,5 metros de separación. En vía húmeda, aplicación robótica de 1 metro a 2 metros de distancia. Eso es sin aplicación de acero refuerzo. Y es decir, en vía seca, pues va a depender mucho del tipo de compresor que estás utilizando, pero más o menos andará en el rango entre los 60 centímetros a 1,50 metros de distancia. Entonces, esa es la sensibilidad del lanzador de ver a qué distancia se pone para garantizar el adecuado recubrimiento del acero refuerzo. Perfecto. Una pregunta de Héctor López. ¿Cuál es el costo promedio del concreto lanzado? Varía de muchos lados, varía dependiendo de las características de la mezcla, varía si contiene fibra, varía si estás utilizando acero de refuerzo, o sea, hay muchos factores que te cambian el precio del concreto lanzado. O sea, el concreto lanzado es mucho más caro que el concreto convencional, si lo ves kilo por kilo, pero digo, si hablamos de un valor así estándar, que no sé si sea real en algunas zonas, podríamos hablar a lo mejor de 4,000 pesos el metro cúbico, sin características especiales, sin acelerantes, sin fibras de mezcla y colocación. Y ya habrá que ver esas cuestiones, pero yo, si comparas kilo por kilo, el concreto lanzado generalmente es más caro que el concreto convencional para la misma resistencia, pero si ves la foto completa de ahorros en cimbras, de ahorros en movimiento de materiales, de ahorros en transporte, el concreto lanzado puede ser una opción muchísimo más económica que cualquier otro sistema de colocación convencional. O sea, hay que ver la foto completa de todos los elementos, los tiempos, manejo de materiales, cimbrado, y los ahorros pueden ser muy impresionantes. Ok, siguiente pregunta. ¿Se pueden aplicar concretos lanzados para reparación de estructuras marinas, pilotes y cabezales? Es la pregunta. Sí se pueden hacer perfectamente. Hay que preparar adecuadamente la superficie y digo, ahí mostrábamos una rehabilitación de un faro. Igual se puede hacer una rehabilitación en zona de mareas, todo eso, o sea, es perfectamente aplicable. Digo, no lo vas a aplicar bajo el agua, pero en zona arriba del agua perfectamente puedes aplicar el concreto lanzado, y con los acelerantes puedes acortar su tiempo de reacción para que el agua y con algunos productos químicos puedes mezclarlos para que el agua no te deslave el concreto que estás colocando. Ok. Otra pregunta. ¿La boquilla o algún otro componente del equipo no sufre daño cuando se bombea con fibras metálicas? Todos los componentes del concreto lanzado sufren desgaste. Hay que evaluar el desgaste y hay que reemplazarlos. Las boquillas, las tuberías, las copas, todo sufre desgaste por el uso normal del concreto lanzado, y se incrementa más con el uso de fibras metálicas. Entonces hay que inspeccionarlo periódicamente y reemplazarlo antes que el desgaste sea tal que pueda poner en riesgo la falla de algún componente del sistema de bombeo. Ok, otra pregunta de Vázquez Marvin. En cuanto a los acelerantes de fraguado para concreto lanzado libre de álcalis, ¿hay algún producto que funcione correctamente con dosis del 5% del peso del cemento? Hay aditivos muy buenos, o sea, hay libres de álcalis, funcionan muy bien. Habrá que ver muchas cosas porque no simplemente el aditivo, o sea, habrá que ver, generalmente la mayoría de las marcas de las casas aditiveras tienen un excelente aditivo libre de álcalis. Ahí
cosas que pueden estar afectando tu desempeño es la temperatura del concreto, es la temperatura del aditivo acelerante, es la preparación de la superficie, es el tipo de cemento que estás usando, la reactividad de tu cemento. Si tú tienes un cemento Portland exclusivamente, es mucho más reactivo que un cemento compuesto. Entonces, habrá que ver otras características para ver qué es lo que está pasando y cuáles son tus especificaciones de desarrollo de resistencia. Ok, Alexander Ramos. En concreto lanzado vía húmeda, ¿cuál es la consistencia más adecuada en el bombeo y lanzado? Ahí hay dos opiniones. La europea, que te marca revenimientos de 16 a 22 centímetros y extensibilidad de 55 a 60 centímetros. Y la opinión americana, que te marca el revenimiento mínimo que puede ser bombeado, le habla de 5 centímetros a 7,5 centímetros de revenimiento. O sea, la norma europea considera revenimientos altos y el uso de acelerantes, la norma americana revenimientos bajos si no utiliza acelerantes de concreto lanzado. Aquí el revenimiento pues es el que mejor te funcione en tu proceso de colocación, con el cual tú te sientas a gusto y que tu equipo pueda bombear sin dificultad, sin llegar a generarle una presión excesiva al sistema hidráulico. Otra de Juan Luis. ¿Cuáles son las presiones óptimas para tener una buena compactación del concreto lanzado? O sea, es decir, si hablas de presión de aire, pues la presión es de 100 PSI o 7 bares. Si hablas de presión hidráulica, pues va a depender del diseño de cada equipo. O sea, pero digo, la presión el concreto lanzado sale con una presión de aire, pues mínimo de 100 PSI. O sea, presiones menores, pues vas a tener problemas. Perfecto. Jorge Reyes, parece que es una pregunta similar. ¿Se puede utilizar fibra metálica en este concreto, tomando en cuenta que las boquillas de la lanzadora son muy angostas? Tú la elección del tamaño de fibra va a depender del diámetro de tu sistema de bombeo. O sea, generalmente tamaños menores de 35 milímetros no puedes utilizar en fibra metálica para la aplicación de concreto lanzado. O sea, habrá que hacer pruebas previas, habrá que medir esas características pues, para obtener el mejor resultado. O sea, necesitamos correr pruebas, pero tamaños arriba de 35 milímetros en fibras metálicas no se recomiendan para la aplicación de concreto lanzado. La última que tenemos aquí, Javier Sánchez. ¿Cuánto influyen las fibras en el costo? Me imagino ahí por metro cúbico. Es que depende del proveedor, pero así a grosso modo, a números rancheros, creo que el kilo de fibra metálica anda por los $3 el kilo y la fibra sintética creo que anda por los $5 el kilo. Digo, no tengo el dato exacto, estoy hablando aquí al aire. Entonces, pues decir, si tú tienes 20 kilos de fibra metálica por metro cúbico a $3 el kilo, pues le estás agregando $60 de costo directo a tu concreto lanzado. Y si tienes, tienes 3 kilos de fibra sintética a $5, pues le estás agregando $15 de costo a tu concreto. O sea, habrá que ver qué tipo de fibra estás utilizando, qué dosificación estás manejando, buscando siempre pues tener el comparativo sea en base a una misma absorción de energía. O sea, no en cuanto a cantidad de fibra, sino con esa cantidad de fibra que estoy poniendo, cuánto se está deformando ese concreto y qué capacidad después del agrietamiento del concreto estoy teniendo. Ok, y ya la última pregunta. ¿Cuánto influyen las fibras en el desempeño del lanzador? O sea, las fibras, o sea, si hay acero refuerzo no se debe lanzar con fibras. Es decir, si no hay acero refuerzo, pues decir, ahí las fibras te van a bajar el revenimiento, debes de ver que no te creen problemas de taponamiento. O sea, el lanzador va a ser el que debe dar el tiempo suficiente para engrosar la capa de concreto para permitir la incorporación de fibras. Como regla no escrita, manejamos que tú debes de colocar 1,5 veces el espesor de capa de la longitud de fibra que tú estás utilizando. Si tú haces espesores menores que la longitud de tu fibra, vas a incrementar mucho el rebote de fibra
y entonces estás buscando colocar espesores ligeramente mayores para tener la mayor cantidad de fibra incrustada dentro del concreto. O sea, hay aditivos modificadores de rheología que te pueden ayudar a cambiar esas características, ayudarte a disminuir el rebote de la fibra, y eso te puede dar unas excelentes características de desempeño. Pues, ingeniero Raúl Bracamontes, nuevamente agradecer tu valiosa participación en este foro. Te vuelvo a repetir, a nombre del Instituto Mexicano del Cemento, Element 5, ACI Capítulo Noroeste y la compañía Concreto Lanzado de Fresnillo, pues te damos las gracias por esta excelente participación. Y si gustas dejar algún dato de contacto, seguramente mucha gente va a estar interesada en preguntas más específicas, algunos datos de contacto. Claro, con mucho gusto. Ahí tengo, les voy a pasar 2 correos. Uno es seminario@adra.com.mx. Ahí me pueden localizar también. Mi correo personal es raulb@adra.com.mx. Adra como es A, D de día, R, A. Y pues cualquier cosa, con muchísimo gusto, aquí estamos a la orden en lo que los podamos apoyar. Muchas gracias, muchas felicidades a todos, a Element 5, a la ACI, al IMSIC, a Concreto Lanzado de Fresnillo por esta invitación. Espero que esta plática les haya gustado, que les haya despertado sus inquietudes. Estoy a sus órdenes.